Muy buenos días para todos. Espero que cada uno tenga un día cargado de bendiciones. Los frailes del convento de Mendoza estamos preparando junto con toda la familia dominicana, ¿sí?, la fiesta de nuestro Padre Santo Domingo. Una fiesta que está de cara al año próximo, que vamos a cumplir 800 años del nacimiento de Domingo a la inmortalidad, o sea, de la muerte de Domingo. Sabemos que Domingo murió en el 1221, ¿sí? Así que el próximo año estamos en ese año jubilar que comienza el 6 de enero. Para caminar en esta novena, vamos a regalarles a ustedes una serie de charlitas, una serie de meditaciones medianamente breves, ¿sí?, para que puedan ver, tal vez ahora, tal vez para acompañar novena, tal vez verla después, para acercarse un poco más a la figura de nuestro Padre Domingo, a la figura a su espiritualidad, a lo que es Él, ¿sí?, sabiendo que siempre que hablamos de un santo nos quedamos cortos, ¿sí?, porque cuando trabaja la gracia es el trabajo del Señor, ¿sí? Entonces podemos dar pinceladas de su vida para que veamos aquello que nos sirve, aquello que somos como predicadores podemos tomar para seguir junto con Domingo el camino que es Cristo, ese camino que es camino, verdad y es vida. Pero para poder contemplar aspectos de la vida de Domingo tenemos primero que conocer o recordar o rever un poquito lo que es su vida, lo que es cuando nació, cuando murió, qué hizo, quién es Domingo, ¿sí? Porque si no lo conozco, me hablan, sí, es re bueno, pero ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde nació? Eso me da la perspectiva de aquello que marca su vida, ¿sí? Para eso les voy a dar muy brevemente, lo más posible, una pincelada de su biografía, ¿sí? Sabemos que nació alrededor del 1170 en Caleruega, España, ¿sí? A veces podemos caer en el error de pensar que cuando tenemos un santo que es importante, es desde un lugar importante, de una ciudad grande, de una ciudad floreciente. Domingo es de un pueblito así en España, ¿sí? Y eso lo marca muchísimo, esa vida de familia, esa vida, podríamos decir incluso de campo, esa vida regida por la mirada. Cuando vos en el campo extendés la mirada podés ver el horizonte hasta donde llega, ¿sí? Aquello que marca Domingo. Una familia muy religiosa, una familia importante en ese sentido, ¿sí? Su madre es beata, la beata Juana de Asa, su padre venerable, ¿sí?, Félix de Guzmán. Domingo tiene dos hermanos, ¿sí? Los tres fueron sacerdotes, dos dominicos, por decirlo así, Domingo, obviamente, y su hermano Manés. Su otro hermano fue sacerdote, lo que podríamos decir ahora diocesano, ¿sí? Bueno, él se cría, vive hasta los 7 años aproximadamente con su familia. Alguno puede decirme, Fray, te estás saltando esas imágenes tan lindas que tenemos de su nacimiento. Se los dejo para que lo investiguen, ¿sí? Esto va a ser breve. Domingo hasta los 7 años crece en el seno de su familia y a los 7 años es enviado con su tío, un sacerdote, un arcipreste, un pueblo cercano, pero para un niño de 7 años separarse de la familia es difícil, ¿sí? No es que podía volver todos los días a su casa. Va a vivir con su tío y ahí se forma, 7 años casi, hasta aproximadamente los 14, donde entra en el Estudio General de Palencia. Será un poquito después el Estudio General, me pueden hacer esa corrección, pero se va a estudiar. Lo que podríamos decir ahora como el secundario nuestro. Hay materias que son básicas, matemática, lengua, ciencias, artes, ¿sí? Domingo se formará, luego entrará como canónigo, ¿sí?, en el Cabildo de Osma, y poco después va a ser ordenado sacerdote alrededor del 1197 aproximadamente, ¿sí? En esta vida en Palencia tenemos
esa anécdota de cuando Domingo, al ver a mucha gente sufriendo hambre, decide vender lo único que tiene, su tesoro, que son los libros que él mismo escribió. En ese entonces los libros eran muy caros, no había imprentas para imprimir muchos libros a la vez, sino que los libros eran manuscritos, cada uno formaba su libro con lo que tenía que estudiar, con lo que tenía que formarse. Para un estudiante era todo, ¿sí? Y él decide venderlo. Esa frase: no quiero estudiar en pieles muertas mientras mis hermanos se mueren de hambre. Poco después, como le dije, es ordenado sacerdote, ¿sí? Y algo importante, de Domingo pasa a formar parte del cabildo de Osma, de la catedral, ¿sí? Y aproximadamente en el 1201 asume un nuevo obispo que va a ser muy amigo de Domingo, que lo va a marcar muchísimo, que es Diego de Acebes. Es, por decirlo así, el amigo de Domingo, y es aquel con el que Domingo va a hacer un viaje que los va a marcar a ambos, ¿sí? Aproximadamente en el 1203, Alfonso VIII decide casar a su hijo Fernando con una princesa danesa. Entonces, quienes son enviados para empezar a organizar este matrimonio son precisamente Domingo, que es el obispo, y Diego. Y Diego decide llevar a Domingo, ¿sí? En este viaje se encuentran con la herejía que estaba asolando Francia, ¿sí? Los cátaros, los perfectos, como se llamaban. Y tenemos esta anécdota de Domingo con el posadero. No se las voy a contar. Léanla, búsquenla, es hermosa, ¿sí? Ese Domingo que en ese hambre de comunicar a Cristo, se las dejo ahí. Ellos van a las marcas, como se llamaban en ese entonces. Saben que había marcas donde estaban regidas por marqueses, a buscar, a organizar este matrimonio. Vuelven, pero no llegan hasta su lugar de origen, por decirlo así. No vuelven al cabildo de Osma. Piden poder predicar, ¿sí? Poder predicar en esa tierra que está la herejía. Quieren comunicar a Cristo, comunicar aquello que ellos viven, volver a mostrar a aquellos que se han alejado de la iglesia ese Cristo vivo. ¿Por qué? Porque la herejía rechazaba todo lo físico, todo lo material. Era solamente lo espiritual, y lo físico era totalmente opuesto. Y en ese sentido, Domingo, tan consciente de ese Jesús que se encarna, se hace uno de nosotros, toma carne, ¿sí? Que sufre por nosotros. Ese amor de Domingo, especialmente por la cruz, donde pasaba largas horas de oración, delante de la cruz de ese Cristo que sufre por nosotros. Es hombre, se hace verdadero hombre, y por eso sufre verdaderamente. Quieren dar eso, quieren darlo a conocer. Esa verdad que ellos conocen, se la quieren dar a aquellos que no la conocen, ¿sí? Y algo importante que pasa en este momento es que para predicar decidían renunciar a todo. Esas caravanas que acompañaban a los obispos, los eclesiásticos, ellos, si quieren predicar, van a predicar como lo hacía Cristo, caminando, pobres, pidiendo, caminando, como diciendo, viviendo de la providencia de Dios, ¿sí? Esa predicación mendicante, pedir lo que necesito. Sabemos que a ellos se les suman otros que eran legados del Papa, delegados, generalmente monjes. ¿Por qué monjes? ¿Por qué sacar monjes de monasterios para que prediquen? Simple, porque estaban formados, ¿sí? El gran problema de la herejía es que encontraban muchísimos sin formación y nadie sabía. Me vienen, me dicen eso, ¿y cómo respondo? No tengo cómo responder. Bueno, ellos, por eso es tan importante en la vida dominicana la formación, el estudio, ¿sí? Hay que saber responder al mundo que interroga. En ese entonces, bueno, esa herejía. Hoy tenemos otras cosas para que responder. Predican
éxito en algunas partes, poco éxito en otras, pero si hacemos, por decirlo así, una síntesis de lo exitosa que fue esta predicación, fue muy poco exitosa al principio, ¿sí? Diego en algún momento decide volver a la catedral donde era su diócesis para poder conseguir fondos, para poder continuar en esta misión, la misión tan hermosa de predicar a Cristo, pero Diego ya no vuelve, ¿sí? Él muere antes de poder volver a la misión. Los legados pontificios que estaban con Domingo ven que no hay mucho éxito y deciden retirarse. Domingo se queda, pasa mucho tiempo solo predicando, no puede irse, ¿sí? Él decide quedarse, predicar, acompañar esta misión hasta el final. De a poco, esa misión empieza a tener, entre comillas, éxito humano. Sabemos que desde el Señor tuvo éxito desde el principio, ¿sí? Cuando el Señor llama y Él sabe por qué. Se le van juntando algunos compañeros de misión, ¿sí? Sabemos que antes se juntan algunas mujeres que fueron convertidas de la herejía cátara, algunas jóvenes que fueron entregadas por sus familias a los cátaros, ¿sí? Querían seguir viviendo una vida espiritual, pero en la iglesia. Tenemos la fundación en Brulla o Pruil del primer monasterio de monjas, ¿sí? De estas jóvenes que decidieron entregar su vida a Dios, a Cristo, pero dentro de la iglesia. Un poco después le dije que se sumaron algunos más que podían predicar junto con Domingo y deciden formar algo nuevo, ¿sí? Domingo viaja a Roma para pedir precisamente una aprobación de una orden nueva que, como posteriormente dirá Domingo, dejarán escrito en el pedido que sea y que se llame de predicadores, ¿sí? En ese entonces los únicos que estaban autorizados a predicar propiamente eran los obispos, ¿sí? Entonces, nombrar una orden en la que todos sean predicadores era algo complicado. Domingo viaja, sabemos que estamos alrededor del Cuarto Concilio de Letrán, que en uno de los artículos prohíbe la formación de nuevas órdenes, ¿sí? Algo que parecía ir totalmente en contra de aquel sueño que tenían todos estos que se habían juntado con Domingo de formar algo nuevo, ¿sí? La insistencia tanto de Domingo como de alguien más por otro lado, que es San Francisco de Asís, ¿sí? Para que sus órdenes fueran aceptadas, ¿sí? A Domingo le dan la condición de que elija una regla. Sabemos que los religiosos tenemos una vida regular, una vida que es llevada por una regla. Domingo vuelve a preguntar a sus compañeros, terminan eligiendo la regla de San Agustín. Sabemos por otro lado que Francisco termina convenciendo de que acepten su propia regla, ¿sí? Francisco es un poco más tano en eso, más italiano. Insistió hasta que consiguió lo que quiso. Domingo ¿qué es lo que tal vez señala una diferencia complementaria entre las dos órdenes, los franciscanos y los dominicos? Domingo fue y en este espíritu de tenemos que decidir todo juntos, ¿sí? Consulta y deciden seguir la regla de San Agustín. Esa orden que es aprobada en 1216, hace algunos añitos atrás, hace 4 años, festejamos los 800 años, ¿sí?, de esa aprobación. Domingo en enero del 1216 vuelve a Toulouse para preguntarle a sus compañeros, en octubre regresa a Roma y el 22 de diciembre, casi llegando al 17, Honorio III confirma esta orden. Sí.
Poco después, para ir, no les voy a dar mucho más, quiero que ustedes busquen la vida de domingo, que se empapen en esta vida. Les dije que dentro de poco vamos a celebrar, ¿sí?, un acontecimiento que son los 800 años de la muerte de Domingo en 1221, la aprobación de la orden en 1216, 21, 4 añitos, ¿sí? Pero hay algo muy particular en estos 4 años. Esta orden crece muchísimo, ¿sí? En abril él se dirige a Bolonia, pasa por Siena, Florencia. El 30 de mayo preside el segundo capítulo, como les dije antes. Ya ahí se ve que se ha consolidado la orden. Se divide en lo que tenemos ahora, provincias, ¿sí? La nuestra, aquí en Argentina y Chile, es la provincia argentina de San Agustín y el vicariato San Lorenzo Mártir de Chile, ¿sí? Después de esto va a visitar a un amigo a Venecia, y fines de julio regresa a Bolonia, que es donde finalmente él termina muriendo. Se cae muy enfermo poco antes de llegar. Los frailes van de Bolonia a buscarlo, también tenemos muchas anécdotas ahí. Y el viernes, el 6 de agosto, domingo, finalmente muere plácidamente ahí en Bolonia. Bien. Bueno, sin mucho más, les doy la bendición para que pueda acompañarlos, como les dije, en este día que es cargado de bendiciones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.